Hola a todos y bienvenidos a esta entrevista con Juan Ramón Rayo. Si estáis viendo esto seguramente ya le conoceréis, de modo que sobran las introducciones y creo que podemos pasar directamente a las preguntas a nuestro entrevistado de hoy. Muy bien, creo que recientemente has publicado un libro, Contra la renta básica, en el que haces un recopilatorio de todos los argumentos a favor y en contra de la misma desde el punto de vista liberal, punto de vista comunista, utilitarista, feminista, socialdemócrata, comunitarista y demás. Hablas de filósofos que muy poco conocidos, como pueden ser, por ejemplo, Brennan, Yasey, Huemer o Zwolinski, que pues justamente mucha gente no conoce, mucho liberal no maneja estos filósofos. ¿Por qué crees que la gente no añade a su acervo de argumentarios, a sus argumentos a estos filósofos y por qué no van más allá de, por ejemplo, los típicos filósofos liberales de siempre? Bueno, algunos son filósofos bastante recientes, ¿no? Bastante jóvenes dentro de lo que cabe, ¿no? El caso de Brennan es bastante claro. Lomaski, por ejemplo, no. Lomaski sí que ya podría estar incorporado por edad, pero no lo está. ¿Y por qué creo que no lo está? Bueno, esto ya requeriría pues más investigación que una mera especulación. Pero, a ver, la ventaja que tienen los filósofos, entre comillas, austríacos que solemos manejar, tipo Rothbard, es su claridad. Su claridad a la hora de exponer los argumentos, añadido a la radicalidad, ¿no? Entonces son filósofos muy claros y muy radicales. No es que los otros no lo sean, porque al final las conclusiones de llegada no son tan distintas, pero desde luego el argumentario sí lo es. Entonces, claro, cuando uno se quiere aproximar, sobre todo cuando uno está empezando, quiere adquirir ciertas ideas, ciertas conclusiones, quiere comprender cómo funciona el mundo, y para ello pues lo que buscas son ideas simples que entiendas sin un bagaje previo. Normalmente esas ideas simples sin un bagaje previo terminan estando equivocadas, y ahí pues es labor de quien quiera seguir profundizando y quien quiera seguir aprendiendo, pues leer otras explicaciones más complejas, más rigurosas, más sopesadas, como pueden ser las de todos estos filósofos que, claro, totalmente pienso que deberían estar incorporados en el vademecum de cualquier liberal que se precie de serlo, más allá del agitprop típico. En lo que has dicho has hablado sobre la claridad y, digamos, el cierre o completitud de un sistema, por ejemplo, rothbardiano, de que un liberal nuevo llega, se lee, por ejemplo, a Rothbard y encuentra una explicación para muchas cosas. ¿Crees que esa simplicidad, digamos, puede llevar a muchos liberales a pensar que Rothbard o en general, algún filósofo en concreto o incluso pasa con Ayn Rand en muchos casos, es el cierre completo de un sistema, que no hay nada más allá, y eso puede llevar a una incomprensión de tanto el liberalismo en general como de los no liberales? Sí, totalmente. Es decir, al final, si tomamos a los autores como revelación, como verdad revelada, pues hay un problema, y es primero, todo lo que han dicho tiene que ser correcto, porque claro, si ya empiezas a decir no, se equivoca aquí o allá, pues al final las bases de su pensamiento también pueden estar equivocadas, ¿no? Es decir, estás poniendo en tela de juicio que tiene la verdad y que ha encontrado la verdad en todos los puntos. Y luego otro defecto, que no es el mismo, pero está ligado, es todo lo que este señor no ha tratado no interesa, porque si no lo trató, pues no tendrá relevancia o será algo insignificante para una tesis liberal. Y yo creo que ambos puntos son falaces, ¿no? Ni una persona puede cerrar un sistema en todos los campos, ni el sistema que él ha cerrado es el único sistema relevante, ¿no? Hay otras esferas de conocimiento que también hay que incorporarlas para ser un buen científico social, llamémoslo así. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que es un peligro caer en la simplificación, porque es decir, una persona puede ser muy radical en sus planteamientos y muy enérgico en defenderlos. Siempre aconsejaría yo, manteniendo un cierto escepticismo de fondo, ¿no? Bueno, quizá te estás equivocando, pero uno puede hacerlo cuando tiene un buen bagaje detrás. Cuando no lo tienes y lo que únicamente tienes son casi consignas cogidas por alfileres, pues es totalmente imprudente hacerlo, y de ahí al dogmatismo, como yo no sé defender mi tesis frente a todos los ataques, porque mi tesis es al final una simplificación que no resiste muchos de esos ataques, pues una de dos: o abjuro absolutamente de lo que pensaba, lo cual tampoco tiene por qué ser la postura correcta, porque a lo mejor defendías lo correcto por argumentos equivocados,
o directamente me enroco en esos argumentos y lo trato como si fuera, pues, ¿por qué tengo razón? Porque Rothbard lo decía, punto, vale, bien, pues hasta ahí. Muy bien. En el repaso argumental que hiciste en el libro, que has repasado no solo contra la renta básica, a fin de cuentas, eso es algo que has dicho varias veces, no es un libro solo contra la renta básica, sino además contra las filosofías antiliberales, podríamos decir. ¿Cuál es el argumento que crees que es el argumento más potente en contra del liberalismo y en contra de tus ideas en general? ¿Cuál es el argumento que estaría más cerca de hacerte dejar de mantener las ideas que mantienes? Bueno, esta pregunta ya me la habíais avanzado más o menos, o sea que he tenido tiempo para reflexionar sobre ella, no va a salir totalmente espontáneo. Si me dices cuál es del libro, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, del libro o incluso fuera de él. Sí, pero bueno, voy a contestar con los dos porque creo que al final están un poco conectadas, ¿no? Si es del libro, yo creo que lo que se desprende al final de cuál es el argumento o el nexo en común del argumento antiliberal es la idea de querer construir utopías a costa de otros, de tener una visión del mundo que creas que es la visión del mundo auténtica, la revelada, la fetén para todos, y que haya que tratar de imponerla a los demás, porque además en muchos casos sin imponerse a los demás no consigues que funcione como a ti te gustaría que funcionara. Y yo creo que eso es lo que tienen en común todas las filosofías políticas, salvo el liberalismo, que va un paso más atrás y dice, no, la visión que en todo caso hay que imponer es la que no imponga ninguna a nadie y por tanto permita compatibilizar todas ellas partiendo de la cosmovisión que tenga cada cual. Si me preguntas cuál es el argumento más quizá importante o más rotundo contra el liberalismo, o la principal ventaja competitiva que tiene el Estado frente a una sociedad libre, esto es lo que estaba pensando un poco porque ya me habéis adelantado solo esta pregunta, yo creo que es la inmediatez que tiene el Estado para conseguir un fin. El liberalismo al final lo que te dice es, bueno, si tú quieres llegar a este punto de destino, solo puedes hacerlo respetando los derechos y las libertades de las personas. Y claro, eso acarrea, digámoslo económicamente, unos costes de transacción brutales, que en muchos casos, bueno, lo que decía Keynes de a largo plazo todos muertos, ¿no? Sí, a largo plazo lo lograremos, pero ¿a qué largo plazo? En cambio el Estado dice, no, yo a ti violo tus derechos, yo a ti te fuerzo a hacer esto, al otro, y lo consigo. No quizá eficientemente, pero sí eficazmente. Es decir, el Estado consigue el objetivo, sobre todo si no le importan los costes de oportunidad que ello tiene. Y yo diría que eso es lo que está detrás de casi todos los buenos argumentos que lo son en contra de muchos planteamientos liberales, ¿no? Pues, por ejemplo, la desigualdad o la pobreza en el tramo más desigual de la distribución de la renta. Bueno, el liberal puede decir, no te preocupes, que en 10-20 años esta gente estará muy bien. Ya, pero es que a mí dentro de 10-20 años no me interesa. O los bienes públicos. Es que sí que hay otras maneras sociales de llegar a acuerdos para proveer ciertos bienes y muy probablemente a largo plazo, a través de comunidades voluntarias, etcétera, se consiga proveer ciertos bienes que hoy mismo a lo mejor por descoordinación y por efectos polizón no podemos conseguir. Ya, pero es que a largo plazo no me interesa. O los monopolios, ¿no? Sí, sabemos que con innovaciones disruptivas, incluso los monopolios naturales más asentados, se pueden terminar rompiendo a largo plazo, pero sí, es a largo plazo, y a corto, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que detrás de todo este argumentario está ese deseo de inmediatez en imponer tus fines, y eso conecta un poco con la idea de querer realizar tu visión del mundo por la fuerza, porque claro, uno podría decir, no, tu visión del mundo, si quieres, promuévela, convence a la gente, te montas tu comuna, tu nuevo Jerusalén, y fantástico, ¿no? Pero la idea es, no, yo lo quiero montar ya, el paraíso, la tierra prometida, no soy como Moisés, no es que os quiera llevar a ella y no verla, sino la quiero ver, y la quiero ver ya, y para eso tengo que usar la fuerza. Y hombre, creo que ese punto tiene una cierta razonabilidad en algunos casos, ¿no? En el libro, por ejemplo, defiendo las rentas mínimas de inserción, que podría ser, oiga, si usted tiene ahí a un señor que se está muriendo de hambre y que no va a llegar a mañana, pues no me diga, no, a largo plazo esta gente no se va a morir de hambre, no, es que el problema es ahora y hay que darle una solución. Pero hay otros que una cosa es que yo salga perjudicado por no usar la violencia y otra que ese perjuicio que yo tenga y ese beneficio que otro tenga sea suficiente para justificar la conculcación de las libertades ajenas.
En lo que has dicho has tocado el tema de los monopolios, de los bienes públicos, podemos hablar también de externalidades, información asimétrica y otros, digamos, de los conocidos como fallos de mercado. Se dice que primero de carrera de economía o de carreras similares te enseña que el mercado es bueno y segundo de carrera te enseña que el mercado también falla y que hay que intervenirlo. Entonces, todos estos argumentos forman un paquete argumental contra el liberalismo, digamos, o contra visiones próximas a lo que es el libre mercado, en lo que se dice que, dado que están todos estos problemas, hay que intervenir. La réplica liberal a esto suele ser, pero el Estado también falla, y entraría todo lo de la public choice. Y luego, otra réplica liberal podría ser, que creo que es la que desarrollas en una revolución liberal para España, es una visión histórica de análisis de ver si realmente estos problemas se dan, cómo se resuelven y pues, si el mercado puede efectivamente hacerlo o no. Entonces, ¿qué les dirías a los que dicen que el liberalismo es una entelequia porque tiene fallos de mercado por todas partes? Bueno, a ver, yo los fallos de mercado me gusta llamar los fallos de coordinación, ¿no? Tanto para quienes, a lo mejor desde posiciones muy liberales, ortodoxas, dicen que no hay fallos de mercado, como desde quienes quieren imputar al mercado los fallos qua mercado, ¿no? Cuando son fallos de coordinación humana, y sistemas de coordinación humana los hay diversos, el mercado es uno de ellos y por tanto hay fallos de coordinación dentro del mercado. El Estado es otro sistema de coordinación coactiva que también tiene fallos y por tanto también hay fallos de mercado, de Estado, y todo ello forman parte de una categoría más amplia que son fallos o problemas de coordinación para llegar a fines que sean mutuamente beneficiosos. Entonces yo creo que ahí hay efectivamente varias aproximaciones que se puedan llevar al problema. Uno, el que decías que en parte desarrolla una revolución liberal, de decir, bueno, en lugar de calentarnos la cabeza construyendo utopías sobre cómo se resuelven estos problemas, primero miremos cómo se han resuelto históricamente, porque a lo mejor nos encontramos con que ya todos ellos de alguna manera se han resuelto. Esa es una. Luego otra es destacar efectivamente que el mercado tiene fallos, ¿no? Lo que dice Arnold Kling de sí, el mercado falla, pero el Estado falla más. Entonces, no me promuevas un fallo más gordo para solventar otro fallo que existe, pero es de los que conocemos el menor posible. Y creo que una tercera, que también en parte lo hago en una revolución liberal, quizá no tanto como debería, porque es un libro entre académico y divulgativo, pero es decir, cuando se le imputan fallos al mercado también es, yo no digo que no los tenga, pero muchos de los fallos que se le imputan es por una concepción muy estrecha de lo que es el mercado. Y eso, por ejemplo, lo puedes ver en el artículo de Arrow en contra del mercado sanitario, donde dice, no, bueno, es que hay otros mecanismos aparte del precio, aparte del mecanismo de precios, para resolver los problemas de coordinación, ¿no? Hay otras instituciones que te pueden solventar la información asimétrica, que no necesariamente pasen por el Estado. Claro, aquí un liberal dice, bueno, ¿y por qué entendemos el mercado únicamente como la coordinación vía sistema de precios y no lo vemos como un sistema más amplio de cooperación voluntaria donde emergen otras instituciones espontáneamente, el orden espontáneo de Hayek, que complementan la institución porque es otra institución de los precios y que conjuntamente permiten resolver ese problema de coordinación de la mejor manera conocida hasta ese momento? Y yo creo que entendiendo así el mercado, es decir, entendiendo el funcionamiento de las copropiedades privadas, entendiendo el funcionamiento de la negociación entre partes y de la entrada también de los jueces como mediadores dentro de los conflictos que emergen en el mercado, ¿no? Muchas veces también reducimos jueces, Estado, intervencionismo, cuando en verdad va más allá. Entendiendo todo esto, no digo que los fallos de mercado desaparezcan, es decir, que las descoordinaciones en el mercado desaparezcan, ni mucho menos, pero muchas de las que inmediatamente se imputan, no, esto es un fallo, ¿no? Es decir, esta concepción expansiva de los fallos de mercado sí desaparece bastante. Bueno, cambiamos ahora un poco de tema. Hablemos ahora sobre la conocida como escuela austríaca. Aquí en España eres uno de sus máximos exponentes y si tuvieses que exponerle a alguien qué es la escuela austríaca, qué es lo que alguien que sepa un poco de economía, pero le dices explicarle qué es la escuela austríaca, qué tiene de diferente, qué aporta, ¿qué es lo que le dirías? No, yo realmente la escuela austríaca es más una tradición de pensamiento que al final ha terminado convergiendo con muchas de las cosas que hoy la academia defiende y que tampoco es que tenga una entidad clarísimamente diferenciada frente a otras, ¿no? Porque cuando uno se pone a repasar pues cuáles son los grandes puntos o los grandes aspectos de la escuela austríaca, casi todos en gran medida
han sido incorporados por el mainstream, lo cual está fantástico, ¿no? Es decir, yo creo que mucha gente a lo mejor, o muchos austríacos, pueden escuchar esta frase con horror. Yo creo que es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, que históricamente muchas de las ideas que hayamos desarrollado en esta tradición al final se hayan convertido en pensamiento común, ¿no? Y pensamiento común después de someterlas a crítica, a debate, etc. Entonces, bueno, ¿qué es la escuela austríaca? Pues es, bueno, esta tradición de pensamiento que empieza con Menger, que parte del subjetivismo, que parte del marginalismo y que combina estos dos aspectos, subjetivismo y marginalismo, como herramientas base del análisis de la economía, y al cual se le añade, pues si lo queremos, el individualismo metodológico, es decir, que al final es de donde deriva el subjetivismo y el marginalismo, ¿no? Porque no hay subjetivismo y marginalismo holista. Y por tanto, cómo analizar el proceso de mercado a través de estas herramientas, que insisto, esto es algo que el mainstream también hace, aunque sí que es verdad que quizá los austríacos, y yo creo que esto también es una piedra de toque que el mainstream, más allá de las críticas, debería tener presente, quizá los austríacos, por querer como diferenciarse con estos rasgos no tan característicos, como que cuidan mucho que los razonamientos que desarrollan sigan conectados con esta tradición de pensamiento económico que el mainstream comparte y que creo que es la aceptable. Y tengo la sensación de que muchas veces muchos economistas no austríacos como que se olvidan de estos fundamentos y siguen desarrollando a partir de otros sin tratar de ligarlo esto con la realidad, con estas premisas básicas. Luego, a partir de ahí, la escuela austríaca se ha desarrollado en muchas cosas y esas no todas están incorporadas en el mainstream, ¿no? Y al final, pues como casi que se han terminado fusionando con lo que era el núcleo original de la escuela austríaca. Y quizá por deformación profesional, pues ¿qué me toca? Pues me tocan temas de liquidez, temas de teoría del capital, entendiendo el capital como un proceso de coordinación intertemporal entre demandantes y oferentes, y que eso se realiza a través de la inversión productiva. Entonces, estas ideas, la concepción del dinero, la concepción del crédito, la concepción de la banca, la concepción de la estructura de capital, esto sí que creo que está muy mal incorporado en el mainstream, pero que no es realmente incompatible. Hay autores como Perry Merlin, por ejemplo, que, bueno, tampoco es que sean ortodoxia mainstream, pero que sí están mucho más dentro de la tradición del mainstream, que lo están intentando hacer y encaja bastante bien o razonablemente bien. Lo que pasa que ahí pues también beben de otras influencias que también confluyen en parte con los austríacos, como puede ser el keynesianismo, ¿no? La concepción de la gente que tienen de la gente intencional que tiene Keynes no es tan distinta de la que tienen los austríacos, y es decir, ahí hay puntos de confluencia que todavía no se han adoptado popularmente en la academia, y donde creo que los austríacos sí tenemos una batalla que dar. Y ya luego, por último, quizá, que es también bastante distintivo y esto ya bastante más criticado, una metodología que no me estoy refiriendo a que nada se pueda falsar y que todo sea a priori, pero sí una metodología que hace mucho hincapié en el realismo y que intenta, quizá precisamente por ese realismo en el fondo, también ser realista en las formas, es decir, tratar de explicar la economía de tal manera que sea comprensible prácticamente para cualquier agente a través de razonamientos y a través del uso de la lógica verbal, y no tanto a través de la formalización matemática, que no es que sea ni mucho menos anti-austríaca, pero bueno, no se ha desarrollado dentro de esta tradición, y creo que en parte es por esto, ¿no? por querer mantener esta tradición de oralidad y de realismo en las formas que también ha caracterizado históricamente a los austríacos. Sin embargo, históricamente se han emitido una serie de críticas contra la escuela austríaca, incluso por parte de liberales. Por ejemplo, Bryan Caplan tiene toda una crítica extensa a la escuela austríaca, y sí parece que haya ciertos puntos, al menos, en los que quizá no ahora, pero sí históricamente, y quizá se tenga todavía una imagen de la escuela austríaca antigua con esos fallos, que le han dado pues una imagen de una escuela de gente que intenta deducir la economía desde el sofá. ¿Cuáles serían estos errores que históricamente puede haber cometido, o en los que pueden haber caído algunos austríacos, que han llevado esta imagen de la escuela austríaca como una escuela de metafísicos idos de madre? Sí, bueno, esto sería errores de metodología, ¿no? De método, porque los errores que apunta Kaplan van mucho más allá, ¿no? Son errores también de conclusiones.
bueno, pues claro que los austríacos se han equivocado, si es que eso es normal, todo quien no se ha equivocado, qué tradición de pensamiento no se ha equivocado. La cuestión no es no equivocarse, es cuando te equivocas rectificar e incorporar las críticas válidas que te hacen. Y quizá aquí se hayan juntado las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, y esto también liga un poco con lo que hemos comentado antes de ideas muy simples, sin aristas, que al final se convierten en un sistema cerrado que se autorreivindica. Quizá muchos austríacos no han querido incorporar las críticas porque han terminado pergeñando un sistema demasiado simple para entender la realidad, porque es el sistema simple que puedes pergeñar desde el sofá. Es decir, desde el sofá se pueden hacer cosas, no digo que no. Es decir, mucha gente también dice, no, desde el sofá no se puede hacer nada. No, desde el sofá puedes deducir muchas cosas una vez ya tienes cierto conocimiento del mundo. Claro, lo que no puedes es un niño al que encierres en una habitación que no ha tenido contacto con nada de la realidad, deducir todo el sistema económico a priorístico. Pero que una vez tienes cierto trato con el mundo y tienes cierto conocimiento inductivamente aprendido, desde el sofá se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora, es una estructura muy básica la que terminas logrando desde el sofá y en todo caso que puede estar equivocada también. Entonces, como no se ha querido ir más allá, no sé si porque con esto ya aquí habría que hablar mucho, ¿no? De si la escuela austríaca, es decir, ¿qué entienden por la escuela austríaca? Muchos, si lo entienden instrumentalmente como una herramienta para un contenido político, es decir, la escuela austríaca me da unas claves de lucha política y con estas claves ya me basta y por tanto no necesito desarrollar más, o si lo entienden, por ejemplo, como la George Mason, o como lo entiendo yo, como un programa de investigación académico de no, vamos a intentar incrementar nuestro conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, sobre todo si lo entiendes como una herramienta política a favor del liberalismo, pues claro, tienes ya las 4 ideas clave que desarrollas desde el sofá, que además es bastante fácil de exponer en las tertulias o incluso en el simplificado debate político, y no hace falta desarrollar más. Y esas ideas a lo mejor son no falsables, en el sentido de que son un modelo lo suficientemente general como para que no requiera falsación, pero claro, tú no te puedes quedar ahí, porque es decir, tú puedes empezar a decir, si sucede esto, pasa lo otro, si sucede aquello, pasa aquello otro. Entonces tienes al final toda una serie de if-thens, de sí entonces, sí entonces, sí entonces, que vale, a lo mejor son todos ciertos, pero ¿cuál es el que encaja con la realidad que estás queriendo explicar? Y con qué intensidad esto que has deducido se manifiesta en la realidad, ¿no? Porque a lo mejor se manifiesta pero es absolutamente irrelevante. Entonces, eso que puedes deducir desde el sofá es este corpus muy general y que es útil para mucha gente, que es en lo que se han quedado muchos austríacos tradicionales, y todo eso creo que lleva a una posición de apriorismo extremo, ¿no? Tal como lo definía Rothbard, de todo esto es cierto por necesidad, no hace falta comprobar nada, no hace falta investigar más allá, y cualquiera que se oponga a esto es que es tonto. Con lo cual, claro, ya el que lo expone adopta una visión muy dogmática, ¿no? Bueno, que es al final en lo que han caído muchos austríacos, ¿no? Incluso en las formas, del escepticismo hayekiano al tú eres tonto y no me entiendes y por tanto dejamos aquí la discusión, ¿no? Yo creo que todos más o menos tenemos nombres en la cabeza de autores austríacos que recurren a ello, pero porque claro, si tú tienes unas herramientas, ¿no? Lo que dice Buffett de que para quien tiene un martillo todos son clavos, pues si tienes unas herramientas sencillas, todo intentas encajarlo ahí y no intentas ir más allá, contradecirlo, porque a lo mejor, aunque no refutas la tesis principal, sí amplías horizontes, sí la complementas, y bueno, todo eso es lo que creo que ha hecho de la escuela austríaca una especie de búnker, en muchos casos, en el que muchos están cómodos y por tanto del que muchos no quieren salir, cuando claro que hay que salir y hay que discutir y hay que debatir y hay que hacer falsación en un sentido amplio dentro de la academia. Uno de la piedra angular de lo que es la escuela austríaca, o al menos desde Mises, viene a ser lo que se conoce como praxeología, el estudio de la acción humana. Para mucha gente, básicamente la crítica fundamental es que la praxeología no es válida, es pseudocientífica y por tanto, como la escuela austríaca está construida sobre eso, la escuela austríaca no vale. Una réplica de esto, y me gustaría que me dijeses cuán de acuerdo estás con ella, es que los principios de la microeconomía que se aprenden en cualquier universidad se plantean normalmente por los economistas como cosas que se deducen empíricamente
mientras que los austríacos plantean exactamente los mismos principios de partida, pero dicen que se deducen a partir de la razón o de la estructura del pensamiento humana, por así decirlo. ¿Qué opinarías de esta visión de lo que es la praxeología y qué conexión ves, si es que hay alguna, con la teoría de juegos, por ejemplo? Sí, a ver, yo creo que es obvio que muchas cosas se pueden deducir. De hecho, los métodos que emplean muchos economistas parten de la deducción, planteamiento de hipótesis y posterior verificación de esas hipótesis. Pero al final, incluso lo que se aprende en principios de microeconomía no deja de ser bastante a priori, porque toda la crítica, que en realidad tampoco es crítica, es cómo relajar los supuestos firmes que se mantenían de la economía conductual, por ejemplo, pues lo que estaban diciendo esta gente es: ustedes aquí tienen, y esto no a los austríacos, sino al mainstream, ustedes aquí se han montado una torre de marfil y no están viendo cómo actúa realmente el ser humano en sociedad o al tomar decisiones para sí mismo. Entonces, no me planteen decisiones de Homo economicus ultramecanizado y alejado del Homo agens real, sino que observen, analicen, experimenten con la realidad, ¿no? Entonces, ¿eso significa que todo lo que se había dicho de microeconomía desde una perspectiva mainstream era falso? No. Y lo mismo con los austríacos. Por lo tanto, creo que aquí también hay bastante de simplificación en la crítica a la escuela austríaca. No digo porque que no tenga la escuela austríaca parte de responsabilidad al haber facilitado esa crítica simplificada, convirtiéndose en muchos casos en el muñeco de paja que habían construido los críticos de la escuela austríaca. En el caso de la praxeología, es un término que está tan en desuso que parece una marcianada, ¿no? Porque, claro, dice, no, yo soy praxeólogo y eso dónde se estudia, ¿no? Y además que muchos austríacos, creo, tampoco tienen demasiado claro cuál es la diferencia entre praxeología y economía. Y me da la sensación de que ni siquiera Mises tenía muy clara cuál era esa diferencia entre praxeología y economía. Entonces, claro, si todo el mundo te llama economista y tú dices, no, yo economista no, praxeólogo, ya estás como diciendo, no, yo soy distinto a ti y me quiero diferenciar, ¿por qué? No, porque no quiero meterme en tu grupo. Entonces ya casi que te estás automarginando tú. Aún así, yo sí que creo que hay, bueno, si queremos hacer una interpretación generosa de la praxeología, y se puede hacer, tampoco hay por qué hacer interpretaciones generosas, interpretaciones dañinas o críticas de todo el mundo. Si uno puede intentar entender al autor en su contexto y tratar de compatibilizarlo con tus ideas, no veo por qué no hay que hacerlo. Se debe hacer con todos, incluso con Marx o Keynes, que podemos pensar que están en el extremo opuesto. Yo creo que se puede hacer una interpretación generosa de la praxeología. Entonces, ¿la praxeología tiene sentido tratarla o estudiarla como una ciencia similar a la economía pero distinta de la economía? Sí, de hecho, bueno, creo que sí. De hecho, podemos tener la praxeología como género y la economía como especie, ¿no? En concreto, yo lo que suelo, esto es una hipótesis de trabajo, es decir, no es nada tampoco muy serio, pero que creo que sí que tiene sentido. Es decir, yo creo que se puede analizar la acción humana, que es el objeto de estudio de la praxeología, se puede analizar desde dos ángulos. Si es individual o es grupal, es decir, individualismo metodológico u holismo metodológico, los dos se pueden combinar según el ámbito o el objeto de estudio. Y luego si es acción cooperativa o acción no cooperativa, o acción voluntaria o acción coactiva. Entonces yo creo que la economía estudia la acción humana del individuo, del agente individual, del agente intencional en sus interacciones voluntarias. Es verdad que también estudia el intervencionismo, el socialismo, pero cuando lo estudia la economía es como algo externo, ¿no? Es decir, yo estoy aquí en el mercado haciendo transacciones, me intervienen y esta cooperación pues se distorsiona, y estudiamos la distorsión con respecto al punto por defecto que es la cooperación voluntaria. Y luego jugando con esto, creo que hay otros campos de estudio, ¿no? Por ejemplo, la public choice sería la lógica de la acción individual a través de herramientas coactivas, ¿no? La lógica del burócrata, del político, actuando desde el Estado, no voluntariamente, sino utilizando la potestad coactiva. Y eso modifica absolutamente las cuestiones de incentivos y de información, que son las claves de la acción humana. Y luego, si nos vamos, teoría de grupos voluntaria, pues bueno, ahí ya podríamos entrar en cómo surgen los grupos, cómo
cómo se conforman, cómo deciden, cómo se agregan las preferencias de los grupos, de grupos voluntarios, cómo cooperan los grupos, cómo interactúan los grupos, cuáles son las estructuras que se generan en los grupos. Y yo creo que este es un terreno de estudio muy claro de la sociología, por ejemplo, ¿no? Que podría ser otra de las ramas de la praxeología en este sentido. Y por último, podemos llegar a acción grupal de carácter violento, que sería la teoría de la guerra, el estudio de la estrategia militar, etcétera. Que esto, por ejemplo, es lo que hace Thomas Schelling en The Strategy of Conflict, la estrategia del conflicto. Pues bueno, es esto, es una especie de praxeología aplicada a los grupos en sus interacciones militares. Pero claro, Schelling lo llama praxeología, no, lo llama teoría de juegos. Y la teoría de juegos, pues al final es otra forma de formalizar muchas de las ideas que la praxeología o que se desprenderían de la praxeología. Por tanto, creo que la praxeología puede tener su lugar dentro del ordenamiento de la ciencia, que por cierto el término praxeología no es austríaco, no es de la escuela austríaca, es de Max Weber, ¿no? Sí, creo que sí, entendiendo como ramas de la praxeología pues la economía, public choice, sociología o teoría militar. Es decir, sería como un esquema de, digamos, para entender lo que son las ciencias sociales, pero luego dentro de ellas hay que rellenarlas con contenido empírico dentro de cada... Sí, claro. Poder hacer predicciones, modelos y... Efectivamente, sí, es que praxeología no necesariamente es todo a priori, ni mucho menos. Obviamente hay muchas cosas que se pueden sacar a priori. La teoría de juegos lo intenta hacer, cuando uno dice, bueno, pues jugadores, estrategias, jugadas, etcétera, pues al final ahí lo que estás componiendo es cuáles son los incentivos de los agentes, cuáles son las opciones de los agentes y en función la interacción incentivos-opciones de los distintos agentes, cuál va a ser el output final. Estás haciendo un pronóstico sobre qué va a suceder, que pretendes que, dadas esas premisas, sea apodíctico, porque no dices, no, dadas estas premisas, cualquier cosa puede pasar. No, va a pasar esto si estas premisas se cumplen. Otra cosa es que las premisas sean distintas. Y eso es al final el método de la praxeología, pero la teoría de juegos, claro que se estudia empíricamente, claro que se intenta reproducir en economía experimental, claro que se intenta verificar si el resultado que estás pronosticando cuaja o no cuaja, encaja o no encaja con la realidad, y si no encaja, no se descarta automáticamente tu razonamiento por el hecho de que haya sido falsado. Lo que haces, que es lo que decía Maglup a la hora de entender el método austríaco, dices, bueno, pues a lo mejor es que las premisas que yo he establecido no encajan con la realidad, a lo mejor es que hay otros elementos que no he considerado en el modelo que habría que incorporar en el modelo, y entonces vas... Después de que se te haya encendido la luz roja de yo he pronosticado esto y no encaja, vas viendo por qué no encaja. No necesariamente es decir, no, si no encaja todo está mal, ¿no? Habrá alguna cosa probablemente que esté mal, pero a lo mejor el resto no. Si bien una crítica que se le hace a los austríacos, que ya lo hemos visto, es que son a prioristas, sin embargo, se puede decir también, y algunos austríacos lo han hecho, que los economistas mainstream son también a prioristas en sentido de decir mercado de competencia perfecta es necesario para eficiencia económica. Si no hay competencia perfecta, el mercado no funciona bien, y sin embargo Vernon Smith, economista experimental y afín a la escuela austríaca, demuestra experimentalmente que los mercados que no cumplen las competencias de las condiciones suficientes para competencia perfecta, sí son eficientes y sí funcionan bien. En ese sentido, ¿crees que el estudio de la economía más matemática, digamos, lo que decía Paul Romer del debate de la matematización de la economía y sus posibles problemas, ¿crees que la matematización puede llevar a inducir un excesivo apriorismo en los economistas académicos y no querer fijarse en la realidad y esos medios quizá no siempre evidentes por los que los agentes pueden resolver los problemas de la sociedad? Sí, yo creo que algo de eso hay. Eso no significa, es decir, cualquiera que no vea que las matemáticas también tienen problemas a la hora de razonar, se está yendo al otro extremo de fanatismo matemático, ¿no? Es decir, claro que las matemáticas tienen problemas, partiendo de la base de que muchas veces utilizamos las matemáticas sin explicitar y sin siquiera mentalmente para nosotros, sin explicitar todos los axiomas de partida que hacer uso de una determinada forma de las matemáticas implica. Y luego, claro, esto es un poco también lo que comentábamos antes del método austríaco, ¿no? Y de querer mantener el realismo en las formas.
uno puede decir, bueno, a mí no me interesa tanto porque, es decir, toda la cadena causal que lleva de unas premisas al resultado final, lo que me interesa es, dadas las premisas, obtengo el resultado final, porque la economía es un sistema caótico, nunca llegaré a entender todo lo que sucede dentro de esa caja negra y por tanto es absurdo perderse en esos detalles cuando lo importante es si el modelo predice bien y encaja bien con la realidad. Y eso lo puedes hacer matemáticamente porque, bueno, sin entender realmente qué implican todas las operaciones que estás realizando, estás, digamos, manipulando el comportamiento de los agentes a partir de una manipulación matemática cuyas reglas sí conoces perfectamente, si son a priorísticas y si son fáciles de reproducir. Pero claro, ahí cada paso que estás dando en eso, hay una enorme cantidad de hipótesis que estás cargando al modelo que no estás teniendo en cuenta. Y por eso pues, se dice, bueno, pues volvamos el modelo más complejo, ¿no? Añadámosle más matemáticas. Y se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero que si el científico eso lo pierde de vista, y es fácil, creo, perderlo de vista cuando te metes en la matematización, pues al final te puede salir un modelo también muy malo. El austríaco también corre ese peligro, digamos, pero como estás referenciando continuamente todo tu razonamiento, o al menos así deberías estar haciéndolo, a la realidad, casi estás haciendo, o se debería estar haciendo una falsación continua y un estudio empírico continuo de cada supuesto que estás haciendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el tema de los mercados de competencia imperfecta, pues claro, es que cuando tienes mercados de competencia imperfecta que funcionan claramente tan bien, Google, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, matemáticamente me sale una cosa, pero la realidad sale otra. Entonces, ¿por qué sale otra? El austríaco que tenga una cierta apertura de miras y que efectivamente no se quede solo en el sofá radicalmente, irá viendo, bueno, pues a ver, a la conclusión esta llego porque asumo esto, ¿no? Porque creo que las empresas pequeñitas compiten y terminan, pues por competencia y precio de aceptación, terminan equiparando precio con coste medio y con coste marginal. Vale, pero esto es la vara de medir de la eficiencia, o a lo mejor en determinadas partes de vida de la empresa la medición de la eficiencia debería ser otra, como la capacidad para desarrollar productos, para aunar talento, para coordinar talento, que no tienen las empresas pequeñas y que casi por definición no lo pueden tener. Entonces, claro, esta serie de ideas que, por supuesto, se pueden incorporar matemáticamente, pero que si tú te quedas en el modelo matemático, en las reglas matemáticas que has trazado desde el principio y te limitas a trabajar con eso y no sales a la realidad, porque las matemáticas sí son de sofá, pues es mucho más difícil de incorporar. Es decir, que sorprendentemente estarías diciendo que en ciertos aspectos y al menos ciertos austríacos son más empíricos que ciertos economistas académicos. Es que en el origen la escuela austríaca es así. Es decir, es que Menger su teoría de precios la desarrolla porque era periodista en la bolsa de Viena. Y dice, claro, él empieza a mirar cómo se formaban los precios de las acciones. Dice, es que claro, esto no tiene nada que ver con Adam Smith, con Ricardo, que eso sí era una abstracción completa y una modelización completa desligada de la realidad. Entonces empieza a pensar por qué, y viendo eso, pues llega a la utilidad marginal decreciente, etc. Y, es decir, una cosa es que, vamos, es que Menger era aristotélico, es decir, no puede desprenderse de la observación de la realidad y de tratar de incorporar la realidad a tu pensamiento y a tus razonamientos. Entonces, yo creo que la escuela austríaca, y aquí quizá habría que seguir echándole, como en tantas otras cosas, mucha culpa a David Ricardo. Mises era muy ricardiano, por ejemplo. En teoría monetaria, un ricardiano radical, pero incluso en el método, ciertas interpretaciones o ciertas lecturas de Mises también son muy ricardianas, en el sentido de, no, construíamos el modelo alejado de la realidad, y Menger no era así. Una cosa es que tú necesites construir un modelo para entender la realidad, y el modelo tiene que tener una consistencia interna, una lógica interna. No vale cualquier cosa, porque hay leyes de la lógica que también aplican al ser humano, y obviamente si estudias la acción humana pues has de incorporarlas, que era la crítica que hacía Menger al historicismo, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a recopilar datos y decir, no, lo que salga es lo que salga en cada momento? Hay estructuras lógicas
de la acción, pero eso no es incompatible o no debe serlo con estar mirando, observando y trabajando con el ser humano que actúa. Y bueno, otro economista que, bueno, él no sé si se considera austríaco, porque desde luego ha dicho que está muy influido por la escuela austríaca, lo mencionabas antes, es Vernon Smith, que es economista experimental, pero a través de la economía experimental puedes llegar a leyes generales, entre comillas, dados estos supuestos, estas regularidades que se van siguiendo. Pero ¿por qué se siguen? ¿Es todo casualidad o hay alguna estructura subyacente que lo explica? Y eso es lo que la economía a priori debe intentar descubrir y formalizar, pero nunca desligándose, obviamente, del objeto de estudio, que es la realidad. Muy bien, ya para cerrar este bloque de preguntas, una última más, volvamos a Rothbard, pensador que has mencionado antes. Y Rothbard, por ejemplo, se le considera uno de los padres de lo que se ha venido a llamar austrolibertarismo, o la unión entre liberalismo y escuela austríaca. Algunos le critican a Rothbard esto por mezclar, digamos, la economía, que es una ciencia positiva, libre de juicios de valor, con una ideología que es el liberalismo, que dice cómo deben ser las cosas, y que eso quizás haya generado ciertas críticas a la escuela austríaca. Hay economistas mainstream de derechas y de izquierdas y liberales, y sin embargo parece que solo hay austríacos liberales. Es decir, hay gente que dice, pues esto es así, igual la escuela austríaca realmente es un intento de racionalizar el liberalismo. ¿Qué le responderías a estos críticos? No, bueno, yo entiendo que es una crítica, en fin, no me cabe duda de que mucha gente termina abrazando la escuela austríaca porque abraza el liberalismo, y por tanto parece que la escuela austríaca sea la herramienta, lo comentábamos antes, para defender el liberalismo. En sus orígenes, desde luego, no era así. Es decir, Menger no sabemos qué filosofía política o a qué filosofía política se ascribía, probablemente al liberalismo, pero no está ni mucho menos claro. Alumnos de Menger como Filipovic, por ejemplo, eran más bien pues, socialistas. Visser, otro alumno de Menger, también era no socialista en el sentido marxista, sino socialdemócratas, para entendernos. Y Hayek en sus orígenes era socialista fabiano, lo ha comentado muchas veces. Entonces, en sus orígenes desde luego no era así. Muchos austríacos luego también terminaron incluso abrazando pues, el ordoliberalismo, Robke, por ejemplo. Entonces, tampoco es que haya necesariamente una afinidad muy específica entre escuela austríaca y liberalismo. Lo que pasa que sí que es verdad que, claro, los austríacos más prominentes pues han sido liberales. Fueron antes austríacos que liberales, y esto también hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? El caso que mencionaba de Hayek, el caso que mencionaba de Mises, los dos empezaron siendo socialistas y cuando aprendieron economía se hicieron liberales. No fue que somos liberales y por tanto vamos a componer economía de esa manera, y de hecho aprendieron una economía que no la desarrollaron ellos, que la desarrolló un señor que se llamaba Menger, que la aprendieron otros y no se hicieron liberales. Por tanto, no es que ya fuera una economía diseñada para convertir a la gente en liberal, y no es que los liberales que surgieron por aprender esa economía empezaran siendo liberales. Lo que pasa es que, claro, luego como hemos entrado en una especie de dependencia del camino, ¿no? Donde parece que efectivamente, y sobre todo también, o sea, a ver, tiene cierto sentido según vas desarrollando ciertas teorías. Claro, si tú, Mises, desarrollas el teorema de la imposibilidad del socialismo, pues hombre, es difícil abrazar esa teoría económica que es tan austríaca, vamos, es puramente austríaca, como ser socialista. No digo que no puedas, pero que es un poco raro. Digamos, la escuela austríaca no contiene nada en su ser que diga las cosas deben ser así, pero sin embargo un análisis de la realidad te lleva a concluir que las cosas serían terribles, pues difícil que llegue. Sí, pero que o sea, yo creo que sí que hemos entrado en una dependencia del camino en el sentido de la gente, es decir, la escuela austríaca hoy ha sido popularizada por liberales, por tanto es normal que la gente que se aproxima a la escuela austríaca termine siendo liberales. Muchos a lo mejor luego se salen, dicen no me convence, dejo de serlo, pero que la gente que se quede siga siendo liberal, y que además la gente que trabaje esa tradición y que la desarrolle siga siendo liberal. Entonces, claro, como que se va reforzando todo a sí mismo, o dicho de otra manera, la tradición austríaca no liberal ha muerto, y resucitarla desde cero es complicado. No digo que sea imposible, pero que, claro, ¿quién va a decir ahora? No, yo, mira, he leído a Menger y a Visser y quiero trabajar desde sus cenizas, y en lugar de tirar por la senda liberal voy a tirar por la senda no liberal. Pero es que eso pasa con casi todo. El caso que me toca a mí, el de teoría monetaria.
Pues claro, es que la escuela austríaca se había convertido en una economía, en una teoría monetaria neorricardiana, 100%ista e hija de la escuela monetaria. Entonces, si no querías ser eso, casi tenías que dejar de ser austríaco, porque no había otra cosa. Empezaron a salir personas tipo Larry White, George Selgin, que incluso George Selgin dice, yo no soy austríaco, o sea, que imaginar, pero que dicen, no, hay otra lectura. Pero que al final también bebe mucho de conceptos de Ricardo, de conceptos de Wicksell, que no le dan una verdadera entidad independiente. Y tuvo que salir un señor que es ultramarginal, etcétera, que dice, no, yo voy a trabajar desde cero con lo que dejó Menger para desarrollar una tradición austríaca que no sea 100%ista y que entienda la banca como realmente funciona, que es Antal Fekete y la visión de la liquidez. Entonces, a partir de ahí ya sí que se ha podido desarrollar otra idea, que es perfectamente compatible con Menger. Entonces, si uno hubiese hecho este planteamiento de entrada, podría haber dicho, no, la escuela austríaca es una escuela creada expresamente para imponer el coeficiente de caja del 100%, porque es que lo parecía. Tú desarrollas una línea alternativa, ahora se están pegando las dos tradiciones, y ves que las dos, vamos, si no eres muy fanático de una de ellas, ves que las dos pueden encontrar su arraigo en la escuela austríaca. Por tanto, la escuela austríaca liberal, la escuela austríaca no liberal. Pero que, quiero decir, ¿qué incentivos hay a que, tal como está configurada hoy la escuela austríaca, un señor que no sea austríaco venga, se empape de esta tradición y diga, voy a desarrollar la tradición no liberal de la escuela austríaca? No lo veo y por eso se ha quedado así. Pero desde luego sí que es un riesgo el que la gente confunda una ciencia positiva con una ciencia normativa, o mejor dicho, que a partir de conclusiones normativas que no se desprendan del estudio de la ciencia positiva, intente manipular la ciencia positiva para que encaje con conclusiones normativas. Bueno, hablemos ahora sobre el liberalismo en general, sobre el liberalismo sociológico, digamos. Suele decirse que liberales en España o bien o que no hay, o que los que hay son gente del PP reconvertida un poco en liberales. Pero sin embargo, o al menos yo en mi experiencia personal he visto que hay liberales que son conversos de gente de izquierdas, gente de IU, gente incluso comunistas, socialdemócratas y también gente del PP, claro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Es decir, ¿cómo ves la base social del liberalismo? ¿De dónde vienen los liberales en España o en el mundo en general? Creo que afortunadamente están empezando a venir de todas partes. Quizá en un principio si vinieran más del entorno del PP, no lo sé, pero eso también tiene cierta lógica. Si por lo que sea el liberalismo se empieza a desarrollar ahí, todos los que primero vendrán de ahí, ¿no? Es decir, esto es como los procesos migratorios, que todos en un pueblo, todos los inmigrantes vienen del mismo pueblo extranjero. ¿Por qué? Porque se les empieza a comunicar, se les empieza a decir, aquí estarás bien, vente, y las redes de contactos son las que había y por tanto tiene sentido que sea así. También en el liberalismo. Hoy en día, desde luego no es así. Si uno se va, por ejemplo, a Santiago de Compostela con el profesor Miguel Ancho Bastos, todos los liberales que hay allí eran comunistas, y comunistas además de la ala dura, o independentistas gallegos, etcétera. No tiene nada que ver con el PP, todo lo contrario. Y muchos de los que se están acercando y que están empezando a aprender que defiende realmente el liberalismo, etcétera, tampoco vienen necesariamente del PP. Claro que siguen viniendo del PP, pero es que vamos a ver, si en esta sociedad, digamos, o eres del PP o eres del PSOE, ahora vale, también Podemos, es decir, se ha abierto un poco, pero en general era como ser del Barça o del Madrid, pues hombre, es normal que o vengas de un lado o vengas del otro, ¿no? Entonces vienes un poco más del centro derecha o del centro izquierda, bueno, o de la extrema izquierda o de la extrema derecha, si es que da igual. La cuestión es, vengas de donde vengas, al final las ideas liberales desde luego no tienen nada que ver con todas las otras. Y una cosa es tu origen, y te puede haber picado la curiosidad por el liberalismo, pues por lo que sea. En el PP normalmente es por el liberalismo económico, porque el discurso tradicional era, bueno, bajaremos impuestos, la empresa privada no es el demonio, etcétera. Y claro, dices, bueno, pues a ver, si, tirando de este hilo, ¿dónde llego? Pero es que uno puede llegar por otras vías, pues por la libertad de drogas, y desde luego si llega por la libertad de drogas, por el PP no va a llegar, porque es todo lo contrario. O puede llegar por la libertad sexual, por ejemplo, que tampoco va a llegar por el PP. Entonces, se puede llegar de muchas vías. El problema es, como decía, que hasta hace un tiempo sí que es verdad que estaba sesgado hacia el PP, pero porque al final,
decir, la gente que venía era del liberalismo económico, la gente a la que atraían era del liberalismo económico, a lo mejor esta gente que era liberal pero no era del todo liberal en aspectos no económicos, pues repelía a gente que sí que hubiese podido ser liberal, tanto en aspectos no económicos como económicos, y de nuevo se entró en una especie de dependencia del camino, ¿no? Es decir, pues se ha seguido así y así vamos a seguir. Y yo creo que también es tarea de los liberales, que no somos solo liberales en lo económico, tratar de ampliar el espectro de defensa de la libertad, porque al final la libertad es una frase que a mí no me gusta mucho, pero la libertad sí es única. Otra cosa es que no siempre que prevalezcan unas libertades tengan que prevalecer las otras, pero el motivo para defender la libertad es el mismo en todos los casos. Esa dependencia del camino que comentabas es lo que creo que ha hecho que históricamente o recientemente se le adscriba al liberalismo como que está en la derecha, que es una ideología de derechas, en parte también igual por el énfasis en las libertades económicas. Sin embargo, parece que también hay liberales de izquierdas y que realmente la escala que deberíamos ver es Estado o Estado menos Estado e izquierda-derecha, es decir, que el liberalismo es una alternativa a una visión estatal de izquierdas o de derechas, en vez de ser una ideología de derechas. Y quizá eso genera un poco de incomprensión entre la gente que no es tan liberal, que ve a los liberales como una especie de gente como extremistas de derechas, de alguna manera. Es que depende cómo defendamos izquierda y derecha, ese es el tema fundamental. Si definiéramos derecha como diversidad, que es lo que hace, por ejemplo, Cohen-Ledin, pues bueno, sí que uno podría decir que el liberalismo es de derechas. Lo que pasa que, claro, normalmente no se entiende derecha así, al contrario, derecha en muchos casos se entiende por uniformidad autocrática prácticamente, ¿no? Entonces, depende de lo que entendamos por izquierda y derecha. El liberalismo es verdad que en ese eje tiene muy mal encaje, y la muestra más clara es que pues según qué discurso manejes te pueden decir eres de extrema izquierda, y según qué otro discurso manejes te pueden decir eres de extrema derecha. Yo, por ejemplo, cuando hablo de libertad migratoria, pues parece que me digan, ¿te has convertido al comunismo? Tal. Dice, bueno, pues ¿qué tiene eso que ver, no? Entonces, si uno no me conoce y solo me escucha hablar de libertad migratoria o de libertad de drogas, etcétera, pues dirá, este señor es de izquierdas. Si uno no me conoce y me escucha hablar de libertad de empresa, etcétera, dirá, este señor seguro que es de derechas, entendiendo derecha por conservadurismo. Pero realmente ni uno ni el otro. Y obviamente existe un intento de hacer encajar al liberalismo en alguna de estos dos extremos, además manejando la definición de quien nos quiere encajar en uno de esos dos extremos. Pues claro, insisto, si tú redefines derecha como diversidad, vale, yo soy de derechas, perfecto. Pero cuando dices, no, mire, derecha es un polo ideológico en cuyo extremo está el señor Adolfo Hitler, pues bueno, entonces no me metan la derecha porque no tengo nada que ver. Es decir, si usted va extremando mis ideas, no llegamos a Hitler. Y eso claramente es una manera de hacer trampas en el debate para refutarte casi en el establecimiento de las premisas del debate, ¿no? Entonces sí, bueno, es un peligro que te quieran encasillar en alguna de estas ideas. Yo creo que al final las etiquetas son útiles para simplificar o para dar una toma de posición inicial, pero el abuso de las etiquetas es un desastre. Tú digas, este es mi catálogo de ideas, debatamos cada una de ellas en concreto, no me diga, no, usted está equivocado en todo porque el 51% de sus ideas son más compatibles con la derecha y por tanto, como la derecha está equivocada, el 49% restante también. ¿De qué estamos hablando? En tu caso en concreto, ¿cómo llegaste a las ideas del liberalismo? Sí, bueno, yo llegué un poco por lo que a lo mejor algunos entenderán como derecha, aunque tampoco, yo creo que no, pero bueno, en algunos aspectos sí, ¿no? Pero no en otros, que es básicamente porque, bueno, a mí siempre, desde bastante pequeño me interesaba la economía. La primera tertulia económica que hubo en España, y que después copiaron prácticamente todas las emisoras, fue La Linterna de la Economía, que se hacía todos los días a las 8 de la tarde, que dirigía Federico Jiménez Los Santos, y donde iban pues personas razonablemente liberales, ¿no? Muchos de los cuales siguen hoy ligados de alguna manera al pensamiento liberal. Y ahí pues básicamente empezaron a tumbar pues ideas muy establecidas en sociedad, pues que los impuestos son buenos, que el gasto público es bueno, que si hay una crisis tienes que aumentar el gasto, que si liberalizas el mercado laboral va a ser explotación masiva. Y
a ver, yo no es que alguna vez me hubiesen convencido esas ideas, pero tampoco encontraba una réplica muy clara, y aquí pues empezó a sonar nuevas ideas interesantes. Y luego, bueno, pues había, esto fue cuando empezó a nacer Libertad Digital en realidad, y Libertad Digital empezó a organizar unos chats para debatir, para plantear preguntas. Y bueno, yendo a esos chats conocí al que luego creó liberalismo.org, Daniel Rodríguez Herrera, y me envió el libro La economía en una lección. Estoy hablando de un margen a lo mejor de 4 o 5 meses, no es que estuviese 2 años con la linterna de la economía, no, o sea, fue todo bastante rápido. Y sí, leer La economía en una lección fue un cambio brutal, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando escuchas la radio, pues sí, de ideas que a lo mejor son contrarias al pensamiento establecido, pues te las tumban, pero siempre son razonamientos muy escuetos y no muy sofisticados. Pero leer La economía en una lección de Henry Hazlitt sí que fue un shock, porque incluso ideas que a lo mejor se estaban defendiendo en esa tertulia las tumbaba, y las tumbaba además con una claridad conceptual, con un sentido común tan apabullante, que dije, esto es magnífico. Y a partir de ahí, pues claro, dije, bueno, Hazlitt, ¿con quién liga? Pues liga con Hayek. Hayek, ¿con quién liga? Liga con Mises Institute. Tienes la etapa de imbuirte en ideas del Mises Institute, que algunas están muy bien. El Mises Institute ha hecho una labor magnífica en términos de recopilar y de rescatar libros antiguos y biblioteca que estaba en desuso. La biblioteca de Rothbard pues la ha colgado prácticamente en internet. Y luego a partir de ahí, pues claro, ya vas conectando con otras ramas que no sean tan dogmáticas, digamos, como el Mises Institute. Pero básicamente el trayecto fue ese, ¿no? Al final yo creo que es encontrar autores que sean buenos, que sean claros y que sean mínimamente rigurosos a la hora de exponer las ideas. ¿Cómo llegas a ellos? Pues yo creo que eso ya casi es más bien casualidad. Pero desde luego llegar a ellos es lo importante, y el autor con el que empecé verdaderamente a interesarme fue Henry Hazlitt. Y después de Henry Hazlitt, hasta la actualidad, tu pensamiento económico, quizá también ideológico, filosófico, ha experimentado cambios, supongo, vamos. ¿Dividirías este cambio en etapas, y qué pensadores te habrían influido en cada una de ellas, o más bien ha sido algo continuo en el tiempo? No, bueno, a ver, es que también depende de en qué campo nos movamos, ¿no? No es lo mismo filosofía política que banca, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor son dos de los campos en los que más he estado leyendo, pues, en mi vida académica, ¿no? En banca, pues sí, claro, tienes la parte más 100%ista, digamos, donde pues me influyó muchísimo Huerta de Soto, fundamentalmente, más que incluso Rothbard. De hecho, a Rothbard en ese caso me parecía bastante menos claro que Huerta de Soto. Huerta de Soto es un libro de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Creo que es un libro muy completo a la hora de entender o de tratar de entender muchas cosas que explica. Es un libro que además incluso ahora sigo recomendando en algunos capítulos para entender bien, pues, la estructura de capital, por ejemplo. Pero posteriormente a ese libro, pues claro, empiezas a ver cómo funciona realmente la banca, empiezas a leer a otros autores, por ejemplo aquí José Ignacio del Castillo o Antal Fekete, clarísimamente, y juntando estos autores con reflexiones personales que vas haciendo, observación del mercado que vas haciendo, estudio de los mercados financieros más allá de una teoría previa, sino, bueno, cómo operan, ¿no? Y dices, bueno, es que esto realmente no encaja, ¿no? Esto no tiene tanta solidez como aparentaba. Entonces, pues ya vas a una visión mucho más, pues, llamémosle teoría de la liquidez, visión de la liquidez, escuela neobancaria, me da igual como lo queramos llamar, del funcionamiento de la banca y de los mercados financieros. En filosofía política, pues bueno, sí, claro, yo creo que todo el mundo tiene una... Bueno, no, todo el mundo no, pero que es un proceso bastante extendido, bastante común. Pues empiezas con Hayek, ¿no? Órdenes espontáneos, estado limitado, etc. Luego pasas a la postura rothbardiana, ya sea con Hoppe, con el propio Rothbard. Al final los vas leyendo a todos a la vez y no sabes la idea esta de dónde la cogiste, etc. Y bueno, ahí yo creo que adquieres una postura radicalmente antiestado, que bueno, creo que en gran medida mantengo, lo que pasa que mucho más matizada, claro.
Y luego, pues, conforme te vas dando cuenta también de que o no todas las críticas están justificadas, o a lo mejor algunas críticas que hacen es peor el remedio que la enfermedad, etcétera, pues también vas avanzando hacia otros autores, ¿no? Y todos los que pues estudio o analizo o cito en el último libro, creo que en general todos son muy influyentes, ¿no? El movimiento, la corriente Bleeding Heart Libertarians, Michael Huemer, que no se inserta exactamente ahí, pero bueno, está en la órbita al final, y que todos esos te permiten dar un soporte intelectual, quizá a muchas de las conclusiones a las que has llegado a través de Rothbard, que tampoco son de Rothbard, son de la tradición anarquista y libertaria muy anterior a Rothbard, que lo que hace Rothbard es rescatarlas y sistematizarlas, y todo ese pensamiento que insisto, es propio de la tradición estadounidense, pues sistematizarlas con argumentos filosóficos ya más claros y más sólidos. Continuando con esto, ¿cuáles señalarías que han sido tus errores más sonados, tus mayores cambios de opinión que has tenido? Bueno, uno está claro que es el 100%. O sea, estoy pensando en errores teóricos, porque errores de pronóstico, pues también, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, el libro Una alternativa liberal para España, el prólogo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que es incluso la primera página, empiezo diciendo: no tengo claro que España pueda evitar la quiebra, incluso con todas las intervenciones que pueda haber, ¿no? Bueno, eso está claro que es un error bastante gordo. Aunque también es verdad que si no hubiese habido intervenciones España habría quebrado, pero que sí que era evitable la quiebra y probablemente no valore en su justa medida la capacidad, la pólvora que todavía tenían pues, el Banco Central Europeo, etcétera, para rescatar, ¿no? Errores teóricos, pues está el tema del 100% y muchas de las cosas que giraban en torno al 100%. Luego incluso la misma concepción de los tipos de interés, como tipos de interés de preferencia temporal pura, por ejemplo. Es una visión, yo creo, bastante pobre de los tipos de interés. Luego, bueno, pues claro, cuando estás estudiando, esto que más que errores, a lo mejor son posturas que adoptas con un conocimiento muy precario, ¿no? Tampoco diría esto fue una postura mía muy mantenida, pues bueno, es casi una moda, digámoslo así, ¿no? Pues negar que haya fallos del mercado, ¿no? También todos en algún momento, todos no, pero muchos liberales también en algún momento lo han hecho. Tratar de analizar también todos los problemas de la coordinación social como problemas de acción individual, dejando de lado la acción grupal y la coordinación dentro de los grupos y los grupos como agente que también interactúa y que tiene su función, ¿no? Por ejemplo, dejar de lado todo el tema de la propiedad privada comunal. Y bueno, y luego, claro, en filosofía política, pues muchos, ¿no? Es decir, pues el justnaturalismo autoafirmado, ¿no? Bueno, existen derechos naturales porque existen derechos naturales. Bueno, también durante un tiempo mantuve la ética de la argumentación hoppeana, que también creo que es bastante equivocada. Y no sé, bueno, errores muchos, seguro. No tengo ahora todo el listado en la cabeza, pero claro, es que al final, a ver, si uno va a decir, si uno no comete errores, significa que ya desde el principio lo sabe todo. Entonces, claro, entonces no, es imposible, es básicamente imposible. Entonces, o bien te has quedado atascado en dogmas que son falsos, porque no puedes saberlo todo desde el principio, o si vas progresando, lo normal es que te vayas equivocando y que vayas rectificando. Y eso es lo que también, insisto, debe suponer una llamada a la prudencia o al escepticismo, a la moderación a la hora. Es decir, yo creo que en los debates hay que ser firmes, aunque solo sea una pose para... Claro, si tú dices, no, vamos a debatir dos posturas, pero yo al final voy a aguar todas mis premisas y todas... Bueno, pues al final estás pasteleando y no estás viendo cuáles de tus premisas que te crees realmente son poco sólidas. Pero que una cosa es que en el debate seas firme y otra que te creas que tienes la verdad y por tanto que no has de rectificar, y eso sí que es otro error muy extendido, que además por sesgos psicológicos tenemos a caer en él, el sesgo de la confirmación, pero que hay que intentar remediar con bastante humildad epistemológica. Antes has mencionado a unos cuantos economistas, has hablado de Mises, Hayek, Menger.
¿Cuáles dirías que son los economistas más importantes históricamente? Incluso no aquellos que están influenciados, sino incluso en el conjunto de todos los economistas. ¿Y cuáles dirías que son los economistas más importantes de la actualidad? Bueno, históricamente, pues a ver, Adam Smith, David Ricardo, estoy pensando en economistas que han conformado la ciencia económica tal cual la conocemos. David Ricardo, Marx, Keynes, o sea, Keynes desde luego, es decir, es probablemente el más importante. Lo que pasa que estoy pensando si entre medias colocaría alguno. Bueno, Menger, y cuando digo Menger podría meter a Walras o a Gibbons, pero bueno, creo que el más significativo y el más claro y el más brillante es Menger. Bueno, Pareto también, es decir, el concepto de ciencia que manejamos al final es paretiano. Samuelson, que formaliza la economía tal cual también la conocemos hoy. Nash, que modifica el concepto de equilibrio que manejamos en la actualidad. Quizá añadiría Friedman, pero con dudas, porque al final tampoco ha tenido tanta influencia. La puede haber tenido en lo que sería el liberalismo académico mainstream, donde no, por desgracia, no están los austríacos, pero realmente dentro de la ciencia económica tampoco, políticamente ha tenido influencia, pero económicamente tampoco tengo claro que la haya tenido tanta. Y bueno, claro, economistas de la actualidad que hayan dejado un pozo de influencia muy marcado, pues bueno, no sé, Coase a lo mejor también lo podríamos meter, porque claro, la reelaboración del concepto de costes de transacciones es capital. Pero economistas actuales que hayan dejado un pozo todavía perdurable quizás sea temprano para decir. O incluso aquellos que estén expandiendo las fronteras de lo que es la economía y el conocimiento económico. Que estén expandiendo las fronteras del conocimiento económico. O sea, como capitales, no lo sé, es decir, obviamente puedes decir los típicos, ¿no? Acemoglu, por ejemplo, que casi toca todos los palos, pero es decir, no veo actualmente claros líderes es decir, porque al final la economía ha tendido, que no es necesariamente malo, a la ultraespecialización. Entonces te has de ir a cada uno de los campos para decir, bueno, el mejor en este campo es este señor. Pero gente que esté reformulando hoy la economía y que tenga una influencia transversal como la han tenido, creo, los otros que he mencionado, porque al final es que las herramientas y los conceptos o las ideas o los debates que promueven esas personas es que lo termina tocando todo. Es decir, no se me ocurre campos en los que estas personas no hayan tenido algo que decir muy serio. Todo lo demás actualmente, creo que sí. Es decir, la era de los grandes economistas, digamos, figuras únicas que abarcasen todo, ya habría terminado y ahora tendríamos economistas en un campo concreto que no serían tan omnicomprensivos. En ese sentido, por ejemplo, has hablado antes de Keynes, la economía moderna no se entendería sin la labor que hizo Keynes en la teoría general. ¿Y hasta qué punto, o sea, cómo crees que sería la economía moderna de no haberse producido la revolución keynesiana? ¿Hubiese seguido por esos lares o tendría un aspecto diferente? Bueno, a ver, ahí David Leider tiene un libro sobre la revolución, cómo se construyó la revolución keynesiana, donde lo que intenta es probar, y creo que con bastante solidez, que Keynes no fue tan revolucionario. Es decir, Keynes escribió en un terreno que ya estaba abonado para ello. Por tanto, a lo mejor si no hubiese estado Keynes, habríamos tenido pues, la revolución calequiana, por ejemplo, o algún otro economista hubiese terminado aunando estas ideas y las habría popularizado. Yo ahora estoy trabajando en una hipótesis, tampoco es que sea muy original mía, ¿no? Pero, y es que, en cierto modo, la economía clásica o neoclásica
también a través de Marshall, por ejemplo, o incluso la visión austríaca de la economía neoclásica austríaca, los desarrollos posteriores a Menger, habían llegado en cierta medida a un punto a un cul-de-sac, a un callejón sin salida, porque muchas de las premisas que manejaban es verdad que no eran lo suficientemente realistas. Y ahí yo creo que Keynes, muchos de los problemas que tenían estas corrientes de pensamiento, sí lo supo detectar bien. El papel pues, de las expectativas sobre la inversión, por ejemplo, el papel que juega el atesoramiento, la posibilidad de que los reequilibrios en economía tarden mucho, los problemas de las crisis deflacionarias y de las deflaciones de activos y de los procesos de desapalancamiento que pueden ser muy duros. Todo eso, que creo que no estaba adecuadamente incorporado al mainstream académico de la época, Keynes sí que lo recoge y sí que le da su interpretación. El problema es que yo creo que la interpretación que le da bebe de otra tradición que no es correcta, que es toda la tradición mercantilista, toda la tradición inflacionista, y por tanto construye una teoría que, en lugar de intentar comprender qué partes de la misma tienen su razón de ser y apuntan a problemas reales de la rama que yo sigo creyendo que es correcta, que vendría a ser la rama de la escuela austríaca, de la escuela clásica, filtrada por la escuela bancaria, algunas ideas de la escuela austríaca mengeriana, etc. Y que al final también es muy parecido al mainstream académico actual en muchos campos. Esa rama yo creo que no he incorporado bien, que vendría a ser la rama de no, mire, lo que importa es los bienes reales. El dinero influye, pero el dinero no tiene un poder absoluto, o el crédito no tiene un poder absoluto para hacerlo todo. La ley de SEI es cierta, aunque no es cierta tal como la interpretó Keynes. Entonces, esa rama yo creo que muchas de las críticas keynesianas pertinentes no las ha resuelto adecuadamente. Y por eso Keynes no es que triunfara, que casi estaba orientado a que lo hiciera, es que barrió y dejó la ciencia económica sin prácticamente otra alternativa que esa. Y eso sí que creo que es mucho más significativo que el hecho de que hubiese una revolución keynesiana, un cambio de paradigma keynesiano, porque eso, insisto, estaba ya el ambiente trabajado para ello, pero es que no fue un cambio de paradigma, es que fue la monopolización de todos los paradigmas, salvo quizá el marxismo y poco más. Y la escuela austríaca quedó reducida a una marginalidad absoluta, porque incluso Hayek dejó de escribir de economía, se deprimió el hombre, y hay que trabajar en eso, y algunos estamos intentando trabajar en eso. Sobre esto justamente, como economista, decidiste, tras terminar la carrera y el doctorado, en vez de seguir un curso más típico, más tradicional, de dar clases en la universidad, publicar artículos y demás, decidiste enfocarte por una parte a la divulgación en diversos medios, también en tu blog personal, y luego por otra parte, aparte de libros, en algunos posts del blog, a intentar teorizar un poco más sobre economía. ¿Por qué elegiste esta vía y no la más tradicional? Bueno, eso es un poco también circunstancias personales que se dan. Es decir, a mí me hubiese... Bueno, y de hecho tampoco es que renuncie a ello. De hecho, ojalá en el futuro sea así. Sí que me gustaría dar clase más asentadamente en la universidad, ¿no? Y hacerlo pues más tradicionalmente. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo terminé la carrera tampoco había una opción muy clara para ello. La universidad pública normalmente está ya copada, y además, digamos, cuando terminé la tesis fue toda la época de los recortes, por tanto, aunque hubiese querido entrar en la universidad pública habría sido imposible, y las privadas existentes también están copadas. Entonces es difícil entrar ahí y dedicarte a tiempo completo en unos departamentos que ya están copados. Eso por un lado. Luego, por otro, personalmente la divulgación siempre me ha encantado, escribir siempre me ha entusiasmado, ¿no? Escribir, pues probablemente esté escribiendo, coger papel y lápiz y escribir desde los 6 años, ¿no? Y pasar horas escribiendo y plasmando bueno, claro, obviamente a los 6 años escribes historias, no escribes ensayos, ¿no? Pero escribes cuentos, etcétera, pero que la vocación de escribidor
siempre la he tenido. Ensayos o artículos, pues desde los 15 años que he estado escribiendo casi semanal o 2 veces a la semana, al menos algún artículo. Entonces, si no tienes una opción y la otra sí la tienes, pues incluso aunque hubiese tenido la otra, la de ensayista o articulista, no hubiese querido renunciar a ella. Entonces, bueno, al final las circunstancias te llevan por donde te llevan. De todas formas, sea un camino o el otro, desde luego a mí lo que me interesa es formarme como economista, ¿no? Y para formarte pues tienes que investigar, entendiendo la investigación en múltiples perspectivas, leer, pensar, reflexionar, incorporar ideas de otras personas, encajar ideas de otras personas, contrastar esas ideas con la realidad, y el contraste no tiene por qué ser solo a través de un modelo econométrico, puede ser un contraste histórico, puede ser un contraste de política económica aplicada, etcétera, etcétera. Y entonces hay muchos circuitos para formarte. Uno es el académico tradicional, otros creo que pueden ser más heterodoxos y que quizá no sean tan rigurosos en el sentido de tan... el académico está muy automatizado, ¿no? Es decir, los pasos que has de seguir han sido supervisados por mucha gente, es decir, hay muchos metodólogos que han pensado sobre ellos, que los han perfilado, que los han trabajado, que los han intentado mejorar. Entonces, como que ese método te ofrece más garantías, y que métodos alternativos a lo mejor no sean tan sólidos o no estén tan blindados y puedas pensar que se te puede colar cualquier cosa. Pero bueno, al final, tratando de mantener un cierto rigor intelectual, una cierta apertura de miras y no quedarte descolgado pues de lo que se está avanzando, de lo que se está pensando, yo creo que también se puede llegar a una comprensión y una formación íntegra de la economía a través de otros métodos, como pueden ser escribir libros, y al escribir libros leer prácticamente sobre todo lo que se ha escrito en ese campo, ¿no? Hablábamos antes de Keynes. Incluso hoy a Keynes se le cita por la teoría general, y Keynes también ha publicado papers, pero nadie va a citar los papers salvo cuando es una cuestión de interpretar lo que Keynes dice en la teoría general. ¿Keynes hubiese podido ser Keynes sin la teoría general y escribiendo papers desde la universidad? Yo creo que no, porque sí que es verdad que el giro incluso lingüístico conceptual que introduce Keynes, aunque estaban, digamos, las premisas colocadas o las ideas clave colocadas, estaban suficientemente dispersas como para que trabajando individualmente sobre ellas no hubiese habido un cambio de paradigma. Entonces, para eso se necesitaba un libro que hilara todas las ideas. Y yo creo que el ejercicio de escribir libros que mire la transversalidad del conocimiento económico y que no tienda solo a una ultraespecialización aislada del resto de vasos comunicantes, que es la comprensión de la realidad económica, sigue siendo una herramienta muy valiosa y muy importante. Sobre el sistema académico actual, un poco la mecánica que sigue lo que es un doctorando, los doctores, los profesores, es publicar artículos, y en base a los artículos se le mide el rendimiento a uno, en tanto salarial como en prestigio dentro de la profesión, y eso lógicamente incita a que las contribuciones a la economía sean fundamentalmente en formato de papers individuales que toquen un tema. Y como dices, lo que son libros omnicomprensivos o más... Bueno, más temáticos, sí, porque tampoco es que sean omnicomprensivos. Sí. Más amplios, es más difícil que los haya, también en parte porque hacer un peer review de un libro es más complicado. Este giro en la economía hacia cosas más especializadas, has comentado algunos aspectos negativos que puede haber tenido, pero ¿le ves también algo positivo a este giro? Yo no creo que la economía deba ser solo escribir libros, ni mucho menos. Creo que las dos áreas son muy importantes. Hay campos de investigación que dan para lo que dan, y os voy a investigar esta idea concreta y me interesa ello y quiero someterlo a la crítica de mis colegas y por tanto lo publico ahí. El problema no es que se haga eso, que claro que se ha de hacer. Al final es como un ensayo más breve, ¿no? El problema es que eso lo monopolice todo. Y por tanto no ver que puede ser necesaria como que también hay papers sobre eso, ¿no? De cuál es la revisión de la literatura, y voy a tratar de integrar toda la literatura en algo más amplio, pero es que eso al final es un libro. Y el problema de los libros efectivamente es que se sale de los circuitos, pues, de revisión por pares, pero creo que el proceso de revisión por pares que es útil, pero es especialmente útil en un momento también donde tecnológicamente
la única revisión que se podía hacer era centralizar todo el conocimiento en una serie de revistas que solo fueran leídas por gente de la profesión. Y está bien que se pueda seguir haciendo eso, pero claro, cuando la rigidez metodológica aquí yo creo que también es negativa en el sentido de hoy la revisión ya no es por pares, es por múltiplos, ¿no? Es decir, tú publicas algo en internet y te lo está revisando todo el mundo. Que es obviamente que te lo revise gente que no sea profesional no te da garantías de que el contenido sea bueno, pero la postura quizá exquisita de decir, no, o publicas esto en una revista que yo vaya a leer, o aunque lo tenga a un clic y tenga 20 minutos libres para leérmelo y para hacerte una crítica, no lo voy a hacer y voy a considerar que te equivocas. Esa exquisitez yo creo que también es negativa, porque al final lo que tiene que haber es un diálogo entre profesionales. Si tú conoces que una persona ha escrito algo bueno, ya sea porque te ha llegado a tus oídos, porque otra persona en la que confías, cuya valía le reconoces, se lo ha leído por lo que sea y te dice, oye, que es de calidad, míratelo. El decir, no, si no se ajusta a este procedimiento, que además es un procedimiento que tenía mucha más lógica antes del que tiene ahora cuando se quiere monopolizar, pues tampoco me parece una postura razonable. Y ya para terminar, algunas últimas preguntas. Una, por ejemplo, has escrito libros sobre la crisis, varios, recopilaciones de artículos. Has escrito sobre caminos para salir de la crisis. Has escrito también libros sobre cómo intentar reformar España hacia un sistema más liberal. Y finalmente has escrito también contra la teoría general de Keynes, contra la teoría monetaria moderna, la MMT, y finalmente contra la renta básica. ¿Cuáles serían los siguientes libros en este camino? Bueno, ahora estoy reescribiendo el libro contra Keynes, porque en cierta medida, es una reescritura completa, es decir, no es que añada alguna cosilla, sino que ya directamente estoy cogiendo los capítulos y los estoy volviendo a escribir desde cero, porque es más rápido que tratar de añadir algún párrafo o cambiar alguna cosa de lo que hay escrito. Incluso la estructura sale mucho más ágil si lo reescribes entero. Y bueno, hacía falta, intuitivamente pensaba que no, lo que recordaba del libro de Keynes que había escrito en 2011, más o menos, pero no, ahora que lo estoy revisando, porque la intención es traducirlo al inglés, hacía falta una muy potente revisión, incorporando pensamientos de Keynes anteriores a la teoría general, incorporando pensamientos posteriores de Keynes a la teoría general, incorporando visiones de otros keynesianos, interpretando la teoría general e incluso mejorando las críticas que se hacían, tratando también de buscar nuevos puntos en común. Yo creo que es un libro que va a ser bastante distinto del otro y que es un libro muy pertinente para un economista como yo, que se quiere versar en teoría monetaria, aunque le interesen muchos otros ámbitos, y de hecho escribo sobre muchas otras cosas que no son teoría monetaria, porque para mí escribir un libro es meterte en un proyecto de investigación. Entonces, si dices, quiero investigar sobre esto, pues la manera de imponerme el trabajo para más o menos manejarlo es escribir un libro sobre eso, y lee, por tanto, todo eso para poder escribirlo. Entonces, no escribo solo sobre teoría monetaria porque soy curioso en otros campos y me gusta investigarlos y me gusta profundizar, y la manera de hacerlo es escribir libros. Entonces, después del de Keynes, pues no lo sé. Yo tengo siempre 7 u 8 libros pensados y no sé por el cual me voy a lanzar. Quiero escribir esto más o menos a corto plazo, ¿no? A medio, más bien, porque a corto es difícil. Quiero escribir un libro contra la teoría monetaria de Mises, contra la teoría del dinero y de los medios fiduciarios de Mises. Quiero también escribir una crítica al monetarismo, sobre todo a la rama friedmanita del monetarismo. Otro libro que me gustaría escribir, si encuentro fuentes, porque tampoco son tan abundantes por desgracia, es no una crítica, sino una reflexión sobre el paraíso de los países nórdicos, si verdaderamente es como nos lo pintan o no, porque obviamente esto es algo a investigar y que a lo mejor yo mismo cambio mis ideas preconcebidas conforme investigue, pero muchas de las cosas que sí que ya he investigado preliminarmente son muy distintos a como nos lo suelen contar, y las explicaciones que se suelen dar porque son ricos no son las adecuadas para explicar por qué lo son. Otros libros que me gustaría escribir, tampoco a muy largo plazo, pues una crítica al marxismo, más que al marxismo, al capital, porque el marxismo, claro, tendrías que dedicar toda tu vida para criticarlo, pero sí al capital.
una crítica ya no a la teoría marxista, sino a la aplicación, es decir, una crítica al funcionamiento de los sistemas socialistas, del socialismo real, que vaya más allá de Mises, ¿no?, del teorema de la imposibilidad del socialismo. Y también un estudio económico, también me interesaría mucho hacerlo, un estudio económico del fascismo, es decir, ¿qué defendía el fascismo económicamente? Es decir, si nos dicen, usted es fascista, bueno, a ver, ¿a qué se refiere por esto? ¿Que sus ideas no son socialistas? Pues no, no es esto, ¿no? El fascismo tenía sus ideas, tenía sus principios filosóficos, tenía sus derivadas económicas, era una filosofía política y una cierta teoría económica que, por el hecho de que hoy haya desaparecido, porque como tal está muerta, no hay filósofos fascistas de cabecera, no hay economistas fascistas de cabecera, no significa que no se pueda hacer una labor de historiográfica de ver cuáles sean las bases de ese pensamiento. Y una pregunta más, como has dicho antes, estás activo, muy activo en las redes, escribes en diversos medios y también tienes una fuerte presencia en la red social Twitter. En esta red mantienes importantes debates con gente principalmente, digamos, antiliberal, y les rebates en muchas ocasiones los mismos argumentos, críticas contra el liberalismo. Y una pregunta aquí que creo que es pertinente es que en general, si uno estudia un poco a esa gente, esas críticas, principalmente critican no a lo que sería su enemigo sociológico tradicional, que sería el conservadurismo, sino que se centran principalmente en los poquitos liberales que no tienen apenas influencia política, se centran principalmente en ellos, el famoso LED de Twitter. ¿Por qué esta fijación de cierta izquierda con los liberales? ¿Es que el liberalismo les da más miedo o es que el conservadurismo está ideológicamente vacío o intelectualmente vacío? Bueno, yo creo que hoy en España hay pensadores liberales que nos podrán parecer, bueno, no a mí, pero a los no liberales les podrán parecer equivocados o incluso hábiles manipuladores, pero desde luego les tendrán que reconocer que tienen ideas y que más o menos las están transmitiendo. Entonces, eso es un peligro porque disputa la hegemonía, ¿no? La hegemonía cultural, la hegemonía ideológica y la hegemonía política. Y que además es gente, en muchos casos, que no se conforman con repetir lo que hay, sino que está empezando a leer a la izquierda, a tratar de comprender a la izquierda, a tratar de refutar a la izquierda, y eso yo creo que ha de dar miedo. No creo que ninguno con dos dedos de frente piense que a corto o medio plazo se les puede disputar la hegemonía, es absurdo, y no tienen ese miedo de, oh, nos vais a comer, pero desde luego sí que te ha de inquietar que desde abajo te estén comiendo, es decir, que cojan tus obras de referencia y digan, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque es que entonces tus bases se están rompiendo, y si tus bases se rompen, te queda ya solo la propaganda o la divulgación, por no usar un término peyorativo, que has usado para divulgar esas bases. Entonces, eso en el liberalismo más o menos sí existe, de manera también muy amateur, en cierta medida, porque somos muy poquitos, pero en el conservadurismo yo creo que claramente no existe. Es decir, hoy no hay pensadores en España, conservadores. En Estados Unidos sí hay más, pero en España no hay pensadores conservadores de cabecera que digan, me voy a oponer a la izquierda, conociendo bien a la izquierda, yendo a sus bases doctrinales, refutándolas. Al final, el conservadurismo en España apela mucho al instinto, ¿no? Es decir, no, esto está mal porque te causa repulsa y por tanto te has de oponer porque te causa repulsa, y al final, como te causa repulsa y se la causa a muchos, aceptamos la idea democrática de que el consenso prevalece, y como nos molesta a muchos, lo prohibimos o no lo aprobamos. Pero no hay un pensamiento conservador verdaderamente desarrollado, más allá de alguna excepción. Y claro, yo creo que eso sí que es más difícil verlo como una amenaza, porque es que está marchitando por sí mismo, y en muchos casos incluso el conservadurismo ha terminado aceptando muchas de las ideas básicas de la izquierda, pero vestidas con reaccionarismo. Y ya para terminar, una última pregunta. Si alguien quisiese entender exactamente cómo ves el mundo, por qué dices lo que dices y demás, ¿qué libros o qué artículos les recomendarías que leyesen? ¿Qué 5 o 6 o...? ¿Míos? No, en general. También incluyendo los tuyos. Sí, bueno, a ver, voy a aprovechar la pregunta para hacer un poco de explicación de cómo creo que se deberían leer mis libros, los publicados hasta la fecha, porque creo que puede ser útil.
Yo creo que se puede empezar, aunque suene raro, por contra la renta básica, porque ahí hay una explicación de la filosofía política del liberalismo y por qué se diferencia de otras filosofías políticas. Luego se puede ir al liberalismo no es pecado, que es la teoría económica que pueden manejar los liberales para defender la economía de libre mercado. Y luego una revolución liberal para España, que es la aplicación concreta de esa teoría económica a la realidad para ver por qué esa teoría económica sí podría funcionar, viendo casos históricos, etc. Y luego pues se puede ir un poco más allá y ver, pues por ejemplo, contra la MMT o los errores de la vieja economía, o cuando salga el nuevo libro contra Keynes, el nuevo, de críticas del mainstream, o no del mainstream, pero sí críticas económicas a esta visión del liberalismo, empezar a refutar alguna de ellas. Obviamente es un proyecto intelectual incompleto, porque claro, ahí no está el socialismo, por ejemplo, o no está el monetarismo, y todo eso, pues, por eso, o el fascismo, y por eso decía que también todo eso es algo sobre lo que quiero escribir y que de alguna manera irá conformando ese árbol de visión liberal de la realidad, ¿no? Otros libros que serían pues interesantes leer, bueno, pues a ver, no sé, de filosofía política, pues uno puede leer The Problem of Political Authority de Michael Huemer, creo que es un libro muy rompedor para comenzar. Luego en economía podría leer Acción Humana, al final, o Human Economy and State, que están llenos de fallos, pero al menos te dan yo creo, una buena estructura y una buena base para comprenderlos. Y bueno, es decir, obviamente esto no es lo único, pero creo que con esas dos adquieres bastante solidez de teoría económica y de teoría política. Digo bastante solidez para quien no sabe nada, es decir, que quien haya leído esos libros no será un experto ni muchísimo menos, pero que ya no será un analfabeto, es decir, habrá leído dos obras con las que te podrás manejar bastante bien, mucho mejor que quien a lo mejor se ha leído todos mis artículos. Dice, bueno, pues yo me he leído todos los artículos de Rayo y ya más o menos sé contestar. No, ya, pero hay que ir a los razonamientos bien argumentados. Y eso se puede conseguir, pues, por ejemplo, a través de estas dos referencias de teoría política o de teoría económica. Bueno, Juan Ramón, muchas gracias por tus respuestas y hasta aquí ha llegado la entrevista. Gracias a todos. Adiós. Adiós, Juan.